Saludo para todos, ahí a la distancia y a través de nuestras redes sociales, pues estamos llegando a lugares inimaginables y a través de los 105.9 en su FM, pues cubrimos prácticamente todo el territorio nacional y también tenemos los reportes desde Nicaragua y de Panamá con algunas zonas que logramos abarcar. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy delicado, de mucha actualidad. Bueno, siempre tratamos de que los temas que domingo a domingo compartimos con todos ustedes sea de edificación, de fortalecimiento y sobre todo en una línea práctica en la cual eh, pudiéramos ser una sana alternativa para sus dudas, sus inquietudes vivenciales en ese taco y taco de que diario a diario usted tiene que tomar decisiones y a la luz de la palabra queremos ser formadores de opiniones, queremos pues ayudarles de alguna manera a darle opciones para decidir el camino correcto para usted, para su familia y los que se vayan a ver involucrados. Estaremos hablando acerca del matrimonio y la pregunta del título que hemos escogido es, ¿será todos los matrimonios de Dios? Ese es un tema muy delicado y espero que usted esté listo, usted esté lista para poder oír, pesar y decidir sobre el matrimonio, el divorcio, las segundas opciones de matrimonios y si se puede servir siendo una persona divorciada, y estaremos hablando de todas estas aristas en el camino. Papito lindo, precioso, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de reunirnos de alguna manera virtualmente, Señor, a través de las ondas de esta emisora que bendice Costa Rica, Señor, Urbano 106. Y también a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, Señor, del YouTube. Que hoy sea una noche especial, Señor, que hoy sea un tiempo de mucha edificación para todas las personas, que ese es el interés que nos mueve, Señor, a estar aquí todos los domingos. Ya por espacio de 7 años, Señor, hemos tratado de estar firmes, con las manos puestas en el arado, sabiendo a quién servimos. Agradecidos con todas las personas que hacen posible que este programa se llegue a cabo. Agradecidos con Dios por permitirnos este privilegio de servirle. Amén, amén, amén. Bien, vamos a ver. A modo de preguntas y respuestas, creo que sería un buen método, una buena manera de desarrollar este tema en cuanto a que en el pueblo creyente y no creyente, entre moros y cristianos, existe muchas inquietudes, muchas dudas sin respuestas, y a veces porque algunos pastores no tocan este tipo de mensajes o de doctrinas por lo conflictivos que son estas. Pero lo que a nosotros nos interesa es ayudar a la gente. Nosotros somos pro alma antes que pro familia. Y lo voy a explicar. ¿Por qué yo soy más pro alma que pro familia? Porque yo prefiero que se salve un alma, aunque se divorcie y se vaya divorciado al reino de Dios. Obviamente se divorcia, camina en santidad, muere en santidad. Pero estamos hablando del tema del divorcio y matrimonio. Yo prefiero que una persona se tenga que divorciar, si eso le va a ayudar en su salvación, a que se muera casado y que pierda su relación con Dios a causa de su matrimonio y se vaya para el infierno casado. A mí qué me importa que se vaya casado al infierno si se puede ir divorciado al reino de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros somos más pro alma que pro familia. Ahora,
si en un conflicto de divorcios los dos quieren arreglar y los dos quieren entrar a caminar en el Señor, tremendo. Entonces se salvaron las dos almas. Pero si hay que escoger a recomendar el divorcio o tu relación con Dios, yo me voy a ir por recomendarle a la persona que quiere su relación con Dios a que se divorcie y que no pierda su relación con Dios. Estamos hablando en casos específicos, así que no le agregue ni le ponga lo que yo estoy diciendo. No, yo no estoy hablando palabras disfrazadas ni mucho menos, pero no le agregue a lo que le estoy diciendo. Entonces nos llegamos al tema de que si todos los matrimonios son de Dios, y nos encontramos con un pasaje que es de vital importancia, y es acerca de dónde se realiza el matrimonio para tratar de visualizar si es un matrimonio de Dios o no es un matrimonio de Dios. Así que este trabajo lo vamos a hacer juntos y vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13, habla acerca que hay dos reinos. Colosenses 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, etc. Pero lo que nos interesa en esta noche es enfatizar en el versículo 13 de Colosenses capítulo 1, donde el Señor dice que existen dos reinos, el reino de la potestad de las tinieblas y el reino de su amado Hijo. Y para todas aquellas personas, en el contexto, está hablando de cuando una persona se arrepiente y nace de nuevo, recibe los beneficios de la cruz con un genuino arrepentimiento, usted va a tener el genuino nuevo nacimiento, la vivencia del genuino nuevo nacimiento, y entonces usted va a ser trasladado de la potestad de las tinieblas y va a ser trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, en ese contexto, viene la pregunta, ¿son todos los matrimonios de Dios? Bueno, habría que ver dónde se casaron. Porque considerando que existen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios, ¿qué cree usted? Por favor, después de las 9, vamos a abrir los teléfonos para que usted pueda llamar, participar, hacer sus aportes. Pero, in the meantime, como dicen los gringos, le pregunto para que usted lo vaya procesando. Si existen dos reinos y una parejita que se casa, uno de los dos o los dos, pero por lo menos uno de los dos está en el reino de las tinieblas porque nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si no ha nacido de nuevo y esta persona está en el reino de las tinieblas, uno de los dos o los dos, y esas dos personas deciden casarse sin aceptar al Señor, sin nacer de nuevo, o uno de los dos aceptó al Señor en algún momento de su vida, pero el otro no quiere aceptar al Señor y no ha nacido de nuevo, es simplemente una criatura y no un hijo de Dios o una hija de Dios, y ellos deciden casarse. ¿En qué reino se casaron? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? Si uno de los dos estaba en el reino de las tinieblas, ¿en qué reino se casaron? Y si los dos estaban en el reino de las tinieblas, ¿en qué reino se casaron? Obviamente la respuesta es en el reino de las tinieblas. Y si el matrimonio fue en el reino de las tinieblas, ¿qué tiene que ver Dios ahí? ¿Qué tiene que ver Dios con un matrimonio en el reino de las tinieblas? Entonces, esto es importante para que usted vaya pesando, y si tiene alguna pregunta adicional, con todo gusto, después de las 9 de la noche, cuando abramos nuestro espacio de preguntas y respuestas de consejería al aire. ¿Estamos por ahí? Ok. Entonces, para ir chapeando despacito y con buena letra, creo que estaríamos de acuerdo, por lo menos es nuestra posición, de que si el matrimonio se llevó a cabo en el reino de las tinieblas, Dios no tiene nada que ver. Ahora bien, de repente usted me dice, pastor, y entonces mi matrimonio, que fue, a como usted lo está planteando, conforme
lo establece Colosenses 1:13, que existe el reino de las tinieblas y el reino de Dios, y mi matrimonio se dio en el reino de las tinieblas porque ninguno de los dos éramos cristianos, y o uno de los dos era cristiano pero el otro no. Entonces, en conclusión, si se dio el matrimonio en el reino de las tinieblas, ¿ese matrimonio no vale delante de Dios? Pues sí, no vale delante de Dios. Pero sí vale, sí es válido aquí delante de las autoridades terrenales. En estos casos, si los dos o uno de los dos estaba en el reino de las tinieblas, cuando se casaron, ese matrimonio se realizó en el reino de las tinieblas. Y Dios no estaba ahí presente, echándose un trago ahí con ustedes, ni nada por el estilo. Dios no tiene nada que ver. Él es demasiado santo para meterse ahí a participar de un matrimonio donde uno de los dos o los dos a priori lo rechazaron y no lo quisieron aceptar, y por incrédulos nunca le hicieron parte de su vida a nuestro Señor Jesucristo o al Espíritu Santo de Dios o al Dios creador, que es lo mismo. Hay un solo Dios. En todo caso, es válido aquí en lo terrenal. Usted está casado en lo terrenal. Es decir, delante de las autoridades de su país, usted es una persona casada, aunque se haya casado en el horno principal de los infiernos, por ponerlo de alguna manera dramática. Más bíblico sería, si usted se casó en el reino de la potestad de las tinieblas, usted delante de Dios no tiene ninguna validez su matrimonio, su unión, pero delante de las autoridades civiles usted sí está casado. De hecho, aunque ustedes se hayan casado en el reino de las tinieblas, usted va mañana al registro civil y pide un certificado de su estado civil y le va a salir casado a los dos, aunque se hayan casado en el reino de las tinieblas. Resulta, para afirmar este postulado que les estoy dando, resulta de que Marcos capítulo 10, versículo 9, dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Marcos 10, 9. Marcos 10, 9. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Volviendo al hilo conductor de esta noche, ¿habrá juntado Dios un matrimonio donde uno de los dos estaba en el reino de las tinieblas y el otro, si era cristianito o cristianita, los habrá juntado Dios? Bueno, si usted lee un poquito la palabra, no tiene que ser teólogo, usted va a ver de que primero que Dios es inmutable, no hay variación en Él, su palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, y el Señor dice en su palabra que yugo desigual no funciona. Ahora le pregunto, si Dios establece que yugo desigual no funciona, ¿usted cree de que Él va a participar en un matrimonio de yugo desigual? La respuesta es obvia, no. Y si la respuesta es obvia, con un rotundo no, Marcos 10, versículo 9, no permitiría una exégesis o un razonamiento favorable a que todos los matrimonios se hayan unido en el reino de las tinieblas, los dos, o uno de los dos en el reino de las tinieblas y el otro que era cristianito, haya sido o haya tenido el favor de Dios o la presencia de Dios. Lo que el Señor dice en Marcos 10:9 es: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y fíjese de que aquí hay un portillo, diría un abogado, porque esto de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre no es imperativo, es algo optativo, es decir, sí existe la posibilidad de que el hombre separe lo que Dios juntó. Por eso dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre.
Hubiera sido diferente y hubiera sido imperativo si hubiera dicho, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero no lo separa el hombre es imperativo. No lo separe es optativo. ¿Por qué? Porque obviamente en su omnisciencia el Señor sabe de que el hombre va a separar muchas veces lo que Dios ha juntado. Y esto de que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no está hablando precisamente, escuche por favor, no está hablando precisamente del divorcio. Porque el divorcio es el finiquito total, la suma total o el resultado total de lo que en primera instancia separó lo que Dios juntó. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que sucede para que lo que Dios juntó lo separe el hombre? El adulterio. Porque el adulterio mata el matrimonio. Así como las relaciones sexuales antes de casarse, entiéndase, fornicación, mata el noviazgo. Si usted tiene una novia y quiere destruir ese noviazgo, bien fácil. Terriblemente fácil. Tengan relaciones sexuales. Si usted tiene una novia y usted dice que le ama, deje de tener relaciones sexuales si ya comenzó. Y si nunca lo ha hecho, no lo haga. Si usted la ama, no la destruya. Si usted lo ama, no se disponga, no se ponga a tiro de piedra para tener relaciones con la persona que usted ama, si es su novio o su novia, porque las relaciones sexuales antes del matrimonio mata el noviazgo. Y las relaciones sexuales fuera del matrimonio mata el matrimonio. Por eso, esto de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, está hablando del adulterio, porque el adulterio separa lo que Dios juntó en el matrimonio. Y el divorcio es el resultado final de lo que se firma en la separación que se da a causa del adulterio. Es que si no hay adulterio, no hay separación, no hay divorcio. A causa del adulterio, dice el Señor en su palabra, que usted está en todo su derecho delante de Dios, que a causa del adulterio, usted pueda considerar seriamente la posibilidad del divorcio. Ahora bien, paréntesis aquí, Eclesiastés 3:15 habla acerca de que aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, pero Dios restaura lo que pasó. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que uno ha hecho, siempre en el tema del matrimonio y del divorcio, lo que uno haya hecho para romper el vínculo del matrimonio, entiéndase, en primera instancia, porque no es la única, pero es en primera instancia el divorcio, esto implica de que la única posibilidad de que esa parejita puedan ser restaurados es si vuelven su rostro al Señor y buscan el oportuno socorro a través de su reconciliación primeramente con el Señor y luego empezar la reconciliación, su restauración entre la pareja. Si existe una pareja en estos momentos que nos está escuchando o nos está viendo y ustedes están con el problema del adulterio, déjeme decirle de que en 26 años no conozco una sola pareja que se hayan podido restaurar en la línea que tiene que ser. No aquellos que, bueno, yo me hago el loco y sigo con los cachos y bueno, no importa, ahí me los limo y sigo para adelante. No, esa no es una restauración. ¿Por qué? Porque vas a tener la espina clavada todo el tiempo. Estamos hablando de una restauración que solamente Dios lo puede hacer y por eso es que dice el Señor, aquello que fue ya es, esto del adulterio, si lo hiciste, ya no lo puedes quitar, ahí está. Dios no trabaja con el pasado, Dios trabaja con tu presente para cambiar tu futuro y sobre todo prepararte aquí en lo temporal para que entres a una eternidad con Él. El problema eterno se arregla aquí en lo temporal. Entonces, volviendo a lo del matrimonio, resulta de que viene el Señor y lo que indica Dios a través de su palabra es de que si ciertamente aquello que fue ya es, que eso no lo va a cambiar nadie, ni Dios puede quitar lo que ya hiciste, pero dice, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya. Es decir,
Lo que vas a vivir si entras en una relación con Dios, ya está todo listo para que vivas en un ambiente de verdad, para que vivas en un ambiente de santidad, para que vivas en un ambiente de verdadero perdón, para que pises la tierra de lo que es la obediencia, la santidad, la humildad, o sea, los dones, el fruto del Espíritu, que es la canasta básica espiritual por excelencia. Todo esto ya está listo para todo aquel que entre y pueda disfrutar. Es decir, cuando una persona adúltera se arrepiente y viene a Jesucristo, no va el Señor a empezar a crear un ambiente necesario para que la pareja pueda restaurarse. No, ya está todo listo para que la pareja se restaure si es que ellos entran a la tierra de restauración donde Dios es quien restaura. Dios es quien restaura. Eclesiastés 3:15, acuérdese de este pasaje, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, pero Dios es quien restaura. ¿Y dónde restaura? En la tierra de Él, en su reino. Tú tienes que venir a Él. Dios no va a ir a restaurarte en el reino de las tinieblas. Tú tienes que venir al reino de Dios y ahí es donde te va a restaurar. ¿Y cómo? Bueno, el inicio es reconociendo que Dios es Dios, arrepintiéndose de haber pecado en contra de Él, pedirle perdón, y un genuino arrepentimiento lo va a llevar a un genuino nuevo nacimiento. Y de ahí en adelante empezar el proceso de Efesios 4:22, 23 y 24, de despojarse del viejo hombre, renovar su mente, y en ese proceso que el Señor te encuentre buscándolo tú a Él. Y sería muy lindo. Y yo tengo 27 años en ese proceso de estar arrancando y sembrando, y tengo 27 años de estar caminando en la obediencia que Dios esperaría que usted y yo caminemos. Bueno, entonces por ahí va este asunto de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Sí lo puede separar el hombre y lo hace a través de la infidelidad. Y entonces, una vez de que ya el matrimonio está muerto, ya lo que Dios juntó ya no está juntado. Ya no está unido, ya no hay una fusión como hubiera esperado el Señor que existiera. ¿Habrá posibilidades para restaurarlo? Sí, claro, pero solo en Dios. Conozco también, por el otro lado, como en 27 años no he visto ninguna pareja que se haya restaurado solos, sin Dios. Con la religión, yo no he conocido ni una sola pareja que la religión, ni cristiana, ni evangélica, ni católica, haya restaurado, ni uno solo. Pero lo que sí he visto en estos 27 años, parejas lindas que estuvieron haciendo feo, en algunos casos uno de los dos, en otros casos ambos, y hoy son ejemplos lindos, preciosos, de personas que amamos, conocemos, y totalmente restauradas, con una mentecita sana, corazoncitos sanos, y ahí están, siendo ejemplo para el cuerpo de Cristo. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos claros en eso, que no todos los matrimonios son de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si una pareja, demos un caso que es muy común y muy solicitado en el sentido de preguntas y respuestas? ¿Qué pasaría si una parejita se casan sin Dios? Vamos a poner un caso no extremo, pero sí muy viable. Una pareja se casa sin Dios, se casa en el reino de las tinieblas. Con el tiempo viene lo que normalmente sucede con personas sin Dios. La infidelidad toca la puerta y uno de los dos le abre, o los dos abren la puerta a la infidelidad. Y resulta que el divorcio, como pasa muchas veces en este tipo de matrimonios, el divorcio arrasa con toda la familia, el adulterio mata a la familia, masacra la relación con los hijos, todo un desastre, como pasa generalmente en este tipo de relación en el reino de las tinieblas, y llega el divorcio. Con el tiempo, uno de los dos o los dos, ya divorciados, resulta de que, pongamos el caso que uno de los dos se cansa de engañar y de ser engañado o engañada, y un día se arrepiente y le pide perdón a Dios de sus pecados, los confiesa, se arrepiente y se aparta de su pecado, nace de nuevo y empieza a congregarse y empieza a renovar su mentecita y comienza a servir. En primera instancia, en todo, se mete en todo. Si hay que lavar, lava, y si hay que pintar, pinta, y después se da cuenta de que tiene algún don de predicación,
después se da cuenta que tiene algún llamado, empieza a servir con su llamado, pero resulta de que aparece alguien y le dice, mire, usted, hermanita o hermano, usted tiene un excelente testimonio, tiene 4 o 5 años de estar aquí en la iglesia, excelente su testimonio, inmejorable, pero usted no puede servir, usted no puede predicar, usted no puede pastorear, porque usted es una persona que se ha casado, divorciado y se ha vuelto a casar. Entonces usted no puede servir. Oiga, pero ¿y por qué no puedo servir? Bueno, porque es que 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, habla acerca del obispado, que es el que desea buen obispado, los requisitos de los obispos, y dice el capítulo 3 de 1 Timoteo, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. 2, versículo 2 del capítulo 3 del 1 Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿verdad? Hasta ahí está calificando esta persona, porque ha sido irreprensible en 5 años. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, etcétera, etcétera. En todo califica perfectamente esta persona en su nuevo matrimonio. Pero resulta de que hay una mosca en el perfume, y es de que él no es marido de una sola mujer. Y le sacan este versículo 2 del capítulo 3 de 1 Timoteo para decirle, usted reúne todos los requisitos, pero le falta uno y por este usted no puede servir. ¿Cuál es? Que usted no es marido de una sola mujer, porque usted se casó, se divorció y ahora está casado con otra mujer. Y como no es marido de una sola mujer, usted no puede pastorear, usted no puede servir. Bien, vamos a tocar este tema un poquito espinoso, parte de todo lo espinoso que es esta mata de rosas, que no es rosa sin espinas, dijo la abuelita por ahí. Bien, vamos a ver. Yo creo que todos los pastores predicamos de que hay poder en Cristo para perdonar a los homosexuales, perdonar a las lesbianas. Hay amor y perdón en Dios y poder en la sangre de Cristo para limpiar el pecado de un asesino, de un adúltero. Si hay algún adúltero que se arrepiente, Dios lo perdona. Si hay un violador y el violador se arrepiente, Dios lo perdona. Y ahí sigue la lista interminable de un Dios que es santo, 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 que es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia, que ama la justicia y ama ejercer juicio con justicia. Y resulta de que predicamos de este Dios de amor que acabamos de describir y que tiene poder y la voluntad para perdonar a todo aquel que se arrepiente. De hecho, esa es la imagen que proyecta desde Génesis hasta Apocalipsis 22, 21. Pero resulta de que nos encontramos con que hay una línea doctrinal, ¿verdad? Hay una línea doctrinal en la cual se presenta de que, o se establece, de que si no es marido de una sola mujer, no puede pastorear. Yo pregunto, ¿será acaso de que las denominaciones que aplican Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, donde se requiere para ser pastor, ser marido de una sola mujer, ¿será acaso que están predicando otro Dios? En el sentido de que el Dios de ellos tiene poder para perdonar, limpiar con su sangre preciosa al homosexual, al asesino, al borracho, al violador, a todos, pero no a la persona que se casó
en el reino de las tinieblas y que posteriormente aceptó al Señor, entró en el, así fue trasladado al reino de la luz de su Hijo amado, pero pareciera que lo trasladó, ese Dios pareciera que lo trasladó de las tinieblas al reino de Dios, pero que no lo trasladó, no sé, limpio totalmente, no lo trasladó en la plenitud del perdón, no sé, porque todavía se le está cobrando algo en el reino de Dios a una persona que, como pusimos en el ejemplo, tiene 5 años de ser un ejemplo tremendo, irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, el hombre no toma pero ni una gota de nada, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no es avaro, gobierna bien su casa que tiene ahora en el Señor, etcétera, etcétera, y que tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad, reúne todo, pero pareciera que esa mosca ¿cómo se llama? En el perfume parece que está echando a perder todo. Entonces ese Dios resulta de que no lo ha perdonado a él, porque lo está inhabilitando a servirle a él. O sea, el mismo Dios que lo perdonó y lo lavó con su sangre, le dice, sí, yo ya te perdoné, ya te lavé con mi sangre preciosa, la vida que tú llevaste en el reino de las tinieblas y donde tú te casaste yo no estuve, pero ahora que tienes 5 años de estar aquí y ya tienes ahí un ejemplo, un testimonio tremendo, pero de todas maneras no te puedo usar porque no eres marido de una sola mujer. Wow. Entonces habría que decir, bueno, nuestro Señor no es tan omnipotente ni es tan omni de todo, ¿verdad? De sus atributos lindos y preciosos. No es tan porque hay algo que no solamente Él no ha perdonado ni ha terminado de limpiar, que es que para servir usted tiene que ser marido de una sola mujer. Es decir, no importa si no eres prudente, que la mayoría de los pastores son imprudentes. No importa si eres deshonesto y codicioso de ganancias deshonestas. Tenemos un grave problema ahorita en las iglesias con los pastores y sus ganancias deshonestas y la codicia. No importa si no eres amable, no importa si eres avaro, y no importa si no gobiernas bien tu casa. Pero si eres marido de una sola mujer, tú puedes pastorear. Pero si eres marido, si te has casado en el reino de las tinieblas, te divorcias en el reino de las tinieblas, al tiempo entras en las cosas del Señor y quieres servir, no puedes servir. ¡Wow! ¡Qué terrible sería eso! ¡Qué terrible sería eso! Ahora bien, yo pregunto, porque las preguntas son buenas para tratar de encontrar lo que no se ve a primera vista. Yo pregunto, si vamos a hilar fino, digamos, al igual que la gente que exige tolerancia, si vamos a hilar fino, ¿qué les parece si lo hacemos recíprocamente? Es decir, con la misma vara que tú me mides, yo te voy a medir a ti. Ahora bien, si nos vamos por esa línea, yo le preguntaría a todos estos pastores y a las denominaciones que enseñan esto, que me expliquen lo siguiente. Resulta de que algo sencillito es que dice el Señor que no le pongas bozal al buey que trilla, para empezar. ¿Ok? Pero eso es lo sencillito. Y retomando el tema del marido de una sola mujer, yo le pregunto a todos estos pastores que descalifican a una persona que se ha casado o que se había casado en el reino de las tinieblas, que al tiempo de su divorcio en el reino de las tinieblas, se arrepiente, nace de nuevo, entra en el reino de Dios y en un tiempo prudencial conoce una siervita, en un noviazgo lindo, precioso, santito y todo el asunto, se casan y tienen su familia y quieren servir y se les va a descalificar por ser marido, por no ser marido de una sola mujer. Yo le pregunto a esos pastores, ¿es usted marido de una sola mujer? Me explico. ¿Usted nunca ha tenido relaciones sexuales con otra mujer antes de casarse? Para que usted esté exigiendo que
el que quiera servir, obviamente usted es el que toma la decisión. Me estoy refiriendo a los pastores que toman la decisión de, ¿cómo se llama? De escoger o de preparar o de establecer el servicio, el trabajo a algún pastor en la denominación que él presida o que esté a su cargo o que tenga él la responsabilidad. Pero, ¿usted cree de que el porcentaje de pastores que en estos momentos pudieran estar escuchándome, que manejan esta línea de descalificar a los siervos de Dios, que antes de ser siervos de Dios hicieron desastres en el reino de las tinieblas, casándose y divorciándose? ¿Usted cree de que el porcentaje de estos pastores, me estoy refiriendo a usted, de que no hayan tenido relaciones sexuales y que hayan llegado virgen a su matrimonio, usted cree de que pase del 5%? ¿Del 3%? ¿Del 1%? ¿Cuántos pastores que descalifican a los que se casaron en el reino de las tinieblas y luego se casaron genuinamente, linda y preciosamente, santamente en el reino de Dios? ¿Cuántos de esos pastores llegaron vírgenes a su matrimonio? Porque si usted tuvo relaciones sexuales antes de casarse, usted no puede hablar de que usted es marido de una sola mujer. Empecemos por ahí. 2. Hay muchos hombres que sí, ciertamente se han casado una sola vez, pero han vivido juntados muchas veces, o por lo menos una. Han tenido relaciones sexuales con más de una persona. Y, aunque se hayan casado una vez, no pueden o no calificarían a este requisito de ser marido de una sola mujer. Si alguien dijera, bueno, es que yo me casé virgen y yo soy marido de una sola mujer. ¡Wow! ¡Qué bien! Te felicito. Bueno por ti que no has pasado por la vergüenza que hemos pasado otros de no tener un testimonio tan lindo. Qué bueno por usted, mujer o hombre, que pueda decir, yo me casé virgen y llegué virgen al matrimonio. Y estoy sirviendo conforme a los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Qué bueno por usted, la felicito, lo felicito si es el caso suyo. Pero de todas maneras, eso es el caso suyo. Usted es la excepción de la regla. Pero de todas maneras, aquí en este pasaje no está inhabilitando a los siervos que quieran servir ahora que están en el reino de Dios. Estoy hablando de gente de testimonio, gente de 5, 10, 15 años en el Señor, sirviendo en el Señor, o que tengan opción de pastorear o de ser evangelistas, maestros, pero digamos de pastorear. Ellos no estarían descalificados si tienen este testimonio, esta trayectoria en el reino de Dios, aunque en su vida anterior, en el reino de las tinieblas, hayan sido las peores personas, la escoria del mundo, el matrimonio más terrible y más horroroso que puedan haber llevado. Eso fue en el reino de las tinieblas y eso ya pasó. Si realmente en sus vidas experimentaron la vivencia del nuevo nacimiento, el genuino nuevo nacimiento y todo lo que eso conlleva, entiéndase, el perdón de sus pecados, lavados por la sangre de Cristo, el nuevo nacimiento por el Espíritu y por la palabra, conforme enseña Juan 3, 5 y 6 y 1 Pedro 1, 23, renacidos pues por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, y Juan 3, 5 y 6 que dice que tenemos que nacer del Espíritu y del agua. Del agua obviamente es simbólicamente hablando de la palabra. Entonces usted concibe a través de la palabra y del Espíritu cuando se une con la voluntad suya, y usted se arrepiente y etcétera, etcétera. Genuino arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento. Entonces, si usted ha pasado por todo eso, déjeme decirle que delante del Señor, usted puede servir, y si tiene un llamado debería de servir, porque si nos ponemos a decir
de que esto hay que aplicarlo literalmente, marido y una sola mujer, más de un pastor que en este momento aplica eso, si fuera íntegro, él mismo debería dejar de pastorear. ¿Por qué? Porque el 99.99% de los pastores no hemos llegado vírgenes a nuestro matrimonio en el Señor. Porque recuerde, no todos los matrimonios son en el Señor y son de Dios. La mayoría nos hemos casado fuera de Dios, la mayoría nos hemos casado en el desastre de una vida, en el reino de las tinieblas. Y bueno, si buscamos candidatos para servir a Dios dentro de las Escrituras, vamos a ver y vamos a encontrar de que Dios no escogió ni a los sabios ni a los más fuertes, sino de lo vil y de lo miserable, y de ahí escogió el Señor. Y tenemos un ejemplo claro de uno de los personajes bíblicos más reconocidos y aceptados por moros y cristianos. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Pablo fue una persona que no solo persiguió a la iglesia, sino que permitió la muerte de los santos, es decir, la muerte de los creyentes, de los que habían sido consagrados para el Señor, y así que fue un azote para la iglesia. Él asolaba la iglesia, y este asesino de Pablo, que permitió, porque tú eres tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra las patas, y este asesino de Pablo permitió la muerte de Timoteo, de quién fue que lo apedrearon. Ay, Señor. Timoteo fue, no, ¿de quién fue? Bueno, perdón, ahorita tengo tanta cosa en la cabeza que se me ha ido. ¿A quién fue que apedrearon y que lo... Bueno, ahorita no me acuerdo. Bueno, él permitió que lo apedrearan y que lo mataran. Esteban, gracias, a Esteban. Y bueno, a Estevitan, ahí estaba él y no hizo nada para poder, ¿cómo se llama? Salvarle la vida. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, ¿se podrá usted casar de nuevo si usted está ahora en el Señor? Bueno, si usted ahora es cristiano y ya se divorció de su matrimonio en el reino de las tinieblas, déjeme decirle, no sé cuánto tiempo se habrá divorciado, pero déjeme decirle de que lo que yo le recomendaría es de que ahorita no busque novia, ni busque novio, ni busque casarse, ni nada por el estilo. Primero disfrute de su privacidad con el Señor y disfrute ese tiempo que usted no es de soledad, sino es un tiempo de privacidad que usted puede disfrutar en conocer al Espíritu de Dios a través del conocimiento y vivencia de la palabra, que usted puede conocer al Señor a través de la revelación que el Espíritu de Dios le va a dar a usted tomando de nuestro Señor Jesucristo y mostrándotelo a ti, como dice el Señor. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando esté en ti, te va a revelar quién soy yo, porque Él tomará de lo mío y te lo hará saber. Entonces, enamórese del Señor, conociéndolo a través del conocimiento y vivencia por la obediencia a la palabra. Fortalezca su relación con el Señor, renueve su mente, despójese del viejo hombre, ¿verdad? En el caso mío, yo me he despojado del viejo Tibor y he renovado la mente de la nueva criatura, del Tiborcito, el que nació de nuevo. Y ese Tiborcito es el que tiene su relación con el Espíritu de Dios, porque el viejo Tibor no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada del Espíritu Santo ni las cosas del Señor. Entonces, afirme su relación con el Señor y caminando, no busque, que caminando usted se va a encontrar con un siervito, con una siervita que esté en la misma línea, en armonía, en buscando el Señor, y las cosas cuando son se dan. No hay que forzarlas. Cuando son, se dan. Y entonces, si une usted su voluntad con la voluntad de la otra persona, cristianitos los dos, y empiezan un noviazgo, lindos, en santidad, sin relaciones sexuales ni nada por el estilo, en un plazo prudencial, mínimo 1 año de conocerse, porque el matrimonio no va a ser por 3 meses, el matrimonio va a ser por toda la vida. Mientras ustedes estén en el reino de Dios, cristianitos, ahí van. Entonces, una persona, usted no la puede conocer en menos de 1 año, usted no tiene el menor glue, no tiene la menor idea de realmente cómo es, qué piensa. Usted tiene que conocerse.
Si usted se casa con una persona en menos de un año, se está casando con un extraño y se está arriesgando a que él no sea lo que dice que es, y se va a casar usted con un proyecto, o se casa usted con una mujer que ella dice que es cuando usted todavía no sabe si ella es lo que dice que es. Se está casando con un proyecto, mínimo un año de estar conociéndose, salir juntos, salir con grupos, salir con gente, para ver cómo reacciona, cómo se comporta con la gente, cómo se comporta siendo cristianita, si es líder, si es una sierva o un siervo, cómo actúa, cómo se comporta. Y dentro de un año hablamos, pero de que puede restaurar su vida, claro que sí. De que puede servir al Señor, claro que sí. De que todos los matrimonios son de Dios, no. Bueno, por ahí sería esta primera parte acerca del tema del matrimonio, si todos los matrimonios son de Dios, y ligando o involucrando el tema de que si se puede servir a Dios habiéndose casado una vez en el tiempo de su vida desastrosa, o se haya casado usted 50 veces o haya vivido juntado 80 veces en su desastre de vida en el reino de las tinieblas. Si usted se divorció y luego se aceptó al Señor, nació de nuevo, se pudo restaurar su vida en relación con Dios, ¿puede servir a Dios? Claro que sí. ¿De qué depende? Del llamado. Si usted tiene un llamado, sirva a Dios. Y si nadie le quiere apoyar, no se preocupe, sirva a Dios. Si lo apoyan, excelente. Si no lo apoyan, no deje de servir porque la gente no lo apoya. Su mejor aliado es el Espíritu de Dios, quien va a abrir las puertas. Si usted permanece en fidelidad con el Señor, Dios es fiel y vamos para adelante. Vamos para adelante. Todo está en el llamado. Así que por esta noche quedamos por aquí y bueno, animarlos que a partir ahora de las 9 de la noche, dentro de unos minutos, cuando regresemos pueda usted hacer su llamadita, estaremos dando los números. Por ahora, quisiera animarle a usted que aún está en el reino de las tinieblas, que aún está viviendo en pecado, que aún está casado o casada en un desastre de matrimonio y se le está acumulando sus años, sus vidas. Y tristemente, en esto, si tiene razón el mundo cuando dice, la vida es solo uno, disfrútala. Y yo estoy de acuerdo con eso, que la vida es solo uno y hay que disfrutarla. Lo que no estoy de acuerdo es la forma que ellos proponen que usted la disfrute. Vicios, sexo, promiscuidad sexual, relaciones sexuales por aquí, por allá y que no sé qué, un desastre de vida. La vida loca no es disfrutar la vida. Pero sí estoy de acuerdo en que la vida se vive una vez porque nuestro Señor Jesucristo así lo estableció en su palabra. Dice Dios que está establecido de que el hombre muere una vez y después viene juicio. Sí se vive una sola vez, pero disfrútelo bien. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, saliéndose del reino de las tinieblas y entrando, permitiendo de que Dios lo traslade al reino de Dios, de su amado Hijo. ¿Y cómo puedo salir? ¿O cómo puede salir usted? Porque yo ya salí. Pero ¿cómo puede salir usted del reino de las tinieblas? Bueno, déjeme decirle que sola jamás va a poder salir. Así como yo tampoco, solo jamás pude salir en 35 años. Pero usted puede salir de la misma manera y ser trasladado de la misma manera que yo fui trasladado. Reconocí que Dios era Dios y yo un vulgar pecador. Reconocí que Dios era santo y que yo vivía en pecado. Reconocí de que Dios es lo que Él dice que es y que yo era un tremendo mentiroso que decía algo y no lo cumplía. Y cuando me fui sumando y me di cuenta que no solo vivía apartado de Dios, sino en contra de Dios, un día doblé rodillas, le pedí perdón, me arrepentí de mis pecados y un 28 de julio de 1991 a las 11:42 de la mañana, Tiborcito nació de nuevo. Y de ahí en adelante estamos en el reino de Dios, no nos hemos salido ni para atrás ni para adelante,
hemos permanecido fiel en obediencia, caminando. Dios prefiere que uno sea santo, que uno sea sabio. Conozco un poco de la palabra, y lo poco que la conozco ya me da la responsabilidad y me engendra la responsabilidad, porque el conocimiento engendra responsabilidad, para caminar en obediencia de lo poco que conozco. Pero lo poco que conozco me es suficiente para caminar en santidad delante de Dios. Usted también puede hacerlo. Usted también puede honrar a Dios. Usted puede cambiar su vida y disfrutar su vida, no en la vida loca en el reino de las tinieblas, pero sí la verdadera vida de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida en mi reino. Y ahí debes de estar. Si este es el caso suyo, si usted está viviendo en pecado, dígale ahí donde está: Dios, perdóname. Hoy me he dado cuenta que mi vida es un desastre, mi matrimonio es un desastre. Yo no sé cuál sea la situación suya, pero sin Dios su vida es un desastre. Y le puede decir: Dios, perdóname. Mañana empieza una semana más. Está empezando un nuevo mes y se está acabando otro año más. Y ya no quiero seguir así, Señor. Hoy vengo a usted. Clamo por su sangre preciosa para que me limpie de estos pecados, de los cuales renuncio a ellos, Señor. Que su sangre preciosa me limpie. Que su Santo Espíritu entre en mí, Señor. Se lo suplico, Señor, perdóneme, límpieme con su sangre preciosa. Y haga de mí, Señor, una nueva criatura, para que de hoy en adelante, a través de su palabra, yo la busque para conocerlo, amarle, porque no puedo amarlo si no lo conozco, servirle y adorarle. Señor, bendigo yo este momento en que escuché este mensaje a través de Urbano. Gracias, Señor, por esta oportunidad que por medio de las redes sociales he podido recibir este mensaje que va a cambiar mi vida, Señor. Una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y por otro lado, si usted es una persona que ahora está casada en el Señor, disfrute su matrimonio, honre, como dice el Señor en su palabra, que el hecho de su matrimonio sea sin mancilla, honroso sea el hecho matrimonial. Honre a Dios en su matrimonio, y de la misma manera que Cristo se dio por su iglesia, usted dése por su esposita, y para presentarla limpia y sin mancha, que camine usted con la frente en alto, teniendo a una esposita, a un esposo que usted le cuida, lo chinea, le es fiel hasta con el pensamiento, y lleve el matrimonio que Dios espera que uno debe de llevar. Efesios 5, léalo, de Efesios 5, versículo 20 en adelante, acerca de la analogía del matrimonio y de la relación de Cristo con su iglesia. Y va a tener un buen ejemplo de lo que Dios espera. Si en algo le podemos ayudar, 8842-2408, a partir de las 9 de la madrugada de mañana, 8842-2408. El pastor Tibor Mesaro se despide hasta el próximo domingo a través de esta misma emisora. De 8 a 9 es un mensaje, pero ojo, ahora vamos a una cortina musical. Regresamos dentro de unos 10 minutitos mientras nos acomodamos aquí para entrar en el periodo de Consejería al Aire, todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Arreglón seguido del mensaje de 8 a 9, seguimos con Consejería al Aire. Ya regresamos, quédese con nosotros, quédese en Urbano 106.